Estamos en la lección número 5 del tema sobre dominio y rango de funciones. En este caso le estamos llevando una función que es una función radical, donde radicando la parte que está dentro de la raíz es una forma compuesta y es una función cuadrática, la forma x2 menos 6x más 5. Esto es presencia de una función radical donde radicando es una función cuadrática. Y recordemos entonces que existe una gráfica para la función cuadrática, que es la parábola. Vamos a utilizarla en este ejercicio para hacer más fácil la vía de resolución de dominio y rango. Por lo pronto, vamos a recordar lo siguiente. Si estamos en presencia de una raíz, recordemos entonces siempre que cuando tengo la raíz de un cierto valor A, una expresión A, esa expresión A, para que la raíz exista, debe ser mayor o igual que 0. Estoy diciendo entonces que todo está radicando debe ser positivo. Por lo tanto, puedo compararlo con la expresión mayor o igual que 0. Por lo tanto, para el dominio de esta función h, vamos a hacer lo siguiente. Consideramos radicando x2 menos 6x más 5 y lo comparamos con 0. Debe ser positivo, mayor o igual que 0. Si esta expresión fuera negativa, la raíz de un número negativo no existe. Recuerden que tiene que ser todo adentro radicando positivo. Y entonces comenzamos a trabajar. Esto es un x2 más bx más c, o llamado también x2 más bx más q. Algunos autores lo prefieren llamarlo así. Y esa expresión la podemos factorizar. Vamos a factorizarla. x2 lo descompongo en x por x. Signo de medio es menos. Menos por más me daría menos. Vamos a buscar dos números que multiplicados algebraicamente me den 5. Y como son signos iguales, sumados me den 6. Tiene que ser el 5 y el 1. En este caso, menos 5 por menos 1 me daría más 5. Y menos 5 le sumo menos 1 me daría menos 6. Y aquí tengo un producto. Y recuerden que si un producto es igual a 0, entonces uno de los dos factores puede ser 0 o ambos son 0. Entonces cuando tenemos esta ecuación, ya que es mayor o igual, una ecuación, en este caso cuadrática, con dos factores, vamos a buscar lo que llamamos los puntos críticos para hacer el análisis de donde esta expresión va a ser positiva. Para los puntos críticos recuerden que esos factores los vamos a igualar a 0 para buscar precisamente esos puntos críticos de esa expresión. Resolvemos y el primer punto crítico me daría 5 y el segundo punto crítico me daría 1. Ya tengo los dos puntos, 5 y 1. Y estos puntos críticos los voy a llevar sobre una recta y analizar el comportamiento de los signos en los contornos o los intervalos que forman estos puntos críticos. Vamos a escribirlo. Esa recta iría de menos a infinito a más infinito. Colocamos los puntos críticos, el 1 y el 5, recuerden que está incluido porque está el signo igual. Aquí estaría el 1 y el 5, son los puntos críticos. Al colocar los puntos críticos en la recta numérica, estos dos puntos críticos me han dividido el eje, en este caso, de menos infinito a más infinito, en tres intervalos, llamados número 1, que iría de menos infinito hasta 1, un segundo, que estaría de 1 a 5, y un tercero, que iría de 5 a más infinito. ¿Cuáles serían las soluciones de esta ecuación? Aquellos que me den mayor o igual que 0, que es decir, aquellos que me den positivo. Si me da negativo para un valor determinado de x, entonces no sirve porque tiene que ser, repito, positivo. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Consideramos valores en estas expresiones y consideramos para anterior a 1, puedo coger el 0. Vamos a darle x igual a 0. En el intervalo número 1, de menos infinito a 1. Si x es 0, ¿qué pasa? Vamos aquí, nos quedaría 0 menos 5 me daría menos 5, me daría negativo, multiplicado. 0 menos 1 me daría menos 1, me daría negativo. ¿Y qué pasa entonces? Que si yo multiplico dos negativos, esto me daría positivo. Es decir, en el intervalo, esto me daría positivo. Repito, si coge 0, o pueden hacerlo aquí. 0 al cuadrado es 0, 6 por 0 es 0,
0 menos 0 más 5 daría 5. Y 5 es positivo. Volvemos. Con un número entre 1 y 5. Voy a coger por ejemplo el 2. Lo puedo hacer aquí. Digo 2 al cuadrado es 4. 6 por 2 es 12. 12 menos 4 es 8. 8 menos 8 más 5 me daría menos 3. Esto daría negativo. Repito. Para 2. 2 al cuadrado es 4. 6 por 2 12. 4 menos 12 daría menos 8. Menos 8 más 5 me daría menos 3. Me daría negativo. O también hacerlo así. Vamos al segundo. Repito. Hacerlo más seguro para el que quiere escribirlo. Todo el valor 2 y analizo los signos. 2 menos 5, ¿qué me está dando? Negativo, me da menos 3. Aquí, 2 menos 1 me daría 1, me daría positivo. Y menos por más me daría menos. Como vemos, para un valor entre 1 y 5 me daría negativo. Y lo mismo vamos a hacer en este 0. Todo un valor en este espacio. Puedo tomar el valor 6. ¿Qué pasa? 6 menos 5 me daría positivo. 6 menos 1 me daría 5, me daría positivo. Y más por más me daría más. ¿Qué estoy diciendo? Que para valores mayores o iguales que 5 me daría positivo. Y haciendo eso me da positivo, negativo y positivo. Mi pregunta es, ¿cómo debe ser esta expresión? El radical menos raíz cuadrada, positivo. ¿Dónde es positivo? Entonces el dominio de esta función h estaría dada por aquellos intervalos en los cuales de positivo uniría de menos infinito hasta 1. La pregunta, ¿lo incluyo con corchete o lo excluyo con paréntesis? Depende del signo que aparece aquí. ¿Aparece el igual? Sí. Por lo tanto, el 1 es una solución. Unión con el otro que me dé positivo, que sería igual forma, incluyendo el 5, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Aquí tendríamos nuestro conjunto dominio de esta función. ¿Cuáles son los valores para los cuales no está definida? Solamente aquellos que están entre 1 y 5. ¿Por qué razón? Porque entre 1 y 5 esta función daría negativo. Y esto podría ser lo siguiente para determinar el rango de esta función, cuando es una función que aparece en forma radical. Y lo voy a llevar en una gráfica. Recuerden que estamos dando técnicas o métodos para hallar rápidamente dominio y rango de funciones. Podemos hacer lo que hicimos en los videos anteriores. Despejar la variable x. Sería un procedimiento. Pueden remitirse a los videos anteriores 1, 2, 3 y 4. Pero en este quiero llevarle una técnica diferente que la pueden usar también en estos tipos de ejercicios cuando es una función radical. ¿Qué pasa? El radicando me dio dos puntos críticos, que me dio el 1 y el 5. La pregunta es, ¿qué pasa de menos infinito a 1? Que es positiva la función. Es decir, esta función va a tomar esta posición. De 1 a 5 es negativa. Recuerden que esto es una parábola porque es una función cuadrática. Y de 5 en adelante vuelve a ser positivo. Va hacia arriba. Esta es la forma en que se presenta la función, llamámosla f en x igual a x2 menos 6x más 5. Sin considerar, y lo voy a cerrar aquí, sin considerar la raíz. Esta es la parábola, con un vértice en un punto y sub 0 aquí, que no es de mi interés en estos momentos. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la parábola, tiene dos ceros, en 1 y en 5. En 1, 1,0 y en 5,0. Decrece hasta el 0, baja hasta el vértice y sube pasando por el otro 0 a más infinito. Definido entonces, está dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué pasa dentro de una raíz cuadrada? Esta parábola tiene que ser positiva porque es raíz cuadrada. La pregunta, ¿este espacio del 1 a la izquierda, o sea, de menos infinito hasta 1, está por encima del eje x? Sí, es positivo. ¿Qué pasa en el espacio entre 1 y 5? Es negativo, es decir, puedo hacer lo siguiente. La raíz no puede tomar estos valores. ¿Por qué razón? Porque entre 1 y 5 daría negativa y la raíz de un valor negativo no existe. Es decir, aquí no está definido. Mírenlo aquí. Y de 5 en adelante también está por encima del eje, es positivo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo mismo que está aquí. ¿Qué es su dominio? Las x. Sería de menos infinito hasta 1.
Después, no está definida de 1 a 5. Igual va a estar definida de 5 a ¿dónde? A más infinito. Lo que hicimos aquí. Y su rango, ¿qué va a pasar? El rango son las y. La pregunta, ¿hay gráfica por debajo del eje y? No, porque la raíz cuadrada tiene que dar valores positivos. Es decir, la y tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, la gráfica aparece del eje y hacia arriba. Por tanto, todas las y van a ser mayores o iguales que 0. La gráfica aparece del eje X, en este caso, hacia arriba, porque esta parte, recuerden, no está definida dentro de la raíz cuadrada. Lo puedo escribir así o escribir así. Rango de, en este caso, de la función h sería el intervalo cerrado, incluyendo del 0 a más infinito.